Listo. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro seminario de actualización disciplinar del Departamento de Integración. El día de hoy tenemos a la doctora Daniela Francelia Albarrán Pérez, quien es médico cirujana, egresada de aquí de la Facultad de Medicina. Es especialista en medicina familiar, tiene una alta especialidad en gerontología, es maestra de evaluación educativa y doctorante en gestión de instituciones educativas innovadoras. Es actualmente docente de integración básico-clínica y de enfoque médico social de la salud. También es docente civil naval en Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en Secretaría de la Marina. Y bueno, actualmente ella está laborando en práctica privada y adscrita a el Vicente Guerrero. Le damos la bienvenida el día de hoy con el tema que nos va a compartir, es actualización en el diagnóstico de síndrome metabólico. Bienvenida, Dani. Te cedo los micrófonos. Déjame compartir. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Listo. Muchas gracias, doctora. Ya se ve la proyección de la presentación. Súper. Igual Per- creo que ya puedes tú moverlas, si no me dices y yo las muevo. a ver, permítame. No, no me deja. No, no me. Ah, sí, creo que ya. Ah, no, usted las está moviendo, ¿verdad? No, fuiste tú. Ah, ok, entonces sí, soy yo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. Primero agradecer a los organizadores de este seminario de actualización disciplinar. Es un gusto estar con ustedes y es un honor pertenecer a este departamento de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a ver uno de los temas, considero más importantes de nuestro país, que es la actualización en el diagnóstico del síndrome metabólico. Déjenme pasar la siguiente. Bueno, ¿y qué vamos a ver durante estos 45 minutos, esta hora? Bueno, de manera general, ¿qué es el síndrome metabólico? Su importancia en México, la fisiopatología y la importancia con su cuadro clínico, la actualización en los criterios del diagnóstico y la diferencia entre cada uno de estos criterios de acuerdo a las escuelas y el manejo y tratamiento integral. Iniciando con este tema de síndrome metabólico, como todos nosotros ya conocemos del tema, sabemos que es como tal un conjunto de signos y síntomas que se va a caracterizar por anomalías metabólicas. ¿Qué anomalías metabólicas? Bueno, obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia. Pero eso no es como lo importante. Si lo vemos así, son enfermedades que en nuestra población existen de manera individual y en todo momento, sino más bien cómo el conjunto de estas enfermedades nos va a suponer un riesgo para nuestro paciente de manera significativa. ¿Por qué? Porque va a desarrollar enfermedades cardiovasculares, ateroscleróticas y diabetes mellitus tipo 2. Ahorita vamos a ver más adelante esto de acuerdo a los criterios diagnósticos. Pero aparte de esta definición que muchos hemos leído, existen estudios recientes donde habla que el síndrome metabólico nos lleva a neoplasias, a alteraciones hepáticas, disfunción cognitiva y a la disbiosis intestinal. Dentro de estos cuatro rubros son complicaciones que se han relacionado con este síndrome metabólico, pero sobre todo con la obesidad central, que más adelante vamos a ver por qué la importancia de hablar tanto de la obesidad central o del aumento de peso dentro de esta definición del síndrome metabólico. Las neoplasias, pues al final se ven mucho en la vida adulta mayor, donde ya no podemos prácticamente hacer mucho por nuestros pacientes. Las alteraciones hepáticas como la esteatosis hepática o cirrosis hepática se ve todavía mucho en jóvenes, en pacientes de 30 a 40 años que llegan con alteraciones o dolores abdominales. Tomamos el perfil lipídico y tienen pruebas de función hepática alteradas. La disfunción cognitiva está muy relacionada con las alteraciones hepáticas por el aumento del amoníaco
debido a esta obesidad y pues que también se va a reflejar mucho en el adulto mayor. Y la disbiosis intestinal, bueno, es así desde que estamos creciendo, desde que somos adultos, desde ahorita cómo nos encontramos, por nuestra propia alimentación nos va a predisponer a enfermedades o a proteger de enfermedades en la vida adulta, que es donde se refleja todo nuestro estilo de vida. Ahora, dentro de la epidemiología, les traigo aquí estos porcentajes que de acuerdo a la Secretaría de, ay, no sé, aquí, Secretaría de Salud, estimó una prevalencia en los adultos, tanto en hombres como en mujeres, un sobrepeso del 37,3% y obesidad en 38,9% en adultos. Estamos hablando de este año. Y que dentro de esto de la Secretaría de Salud nos menciona que mientras más adultos nos hagamos en edad, pacientes con mayores de 70 años, la mayoría de la población tienen obesidad, si lo vemos aquí en un 70%. Pero es más triste o de gran impacto ver que ya existe esta estadística o esta epidemiología para pacientes menores de 16 años, es decir, infantes, ¿no? De acuerdo a la UNICEF, que reportó entre el 2020 y 2023, el 40,4% de los adolescentes ya presentaban sobrepeso u obesidad. Pero ¿por qué es que es importante esta epidemiología y lo vayamos relacionando desde su definición? Porque al final, ay, en esta tasa de obesidad en México, de acuerdo a la OCDE, ya somos uno de los primeros países, si no es que el primer lugar en obesidad. Y se ve aquí, ¿no? Cómo la imagen, de acuerdo a la OCDE, va incrementando este porcentaje y cómo es que esto nos va a impactar. Porque, déjenme pasar la siguiente. Ahí está. Porque dentro de los factores predisponentes que menciona la AJA, la Federación Internacional de la Diabetes, este artículo que les pongo aquí del 2011, no cambian, en realidad es como muy literal este factor predisponente que puede ser ambientales o la predisposición genética. Dentro de los ambientales tenemos el sobrepeso o obesidad abdominal y el aumento de peso, que ahí se lo subrayé, ahorita voy a ver por qué. Sedentarismo, dieta hipercalórica, tabaquismo, estado posmenopáusico. Y bueno, una predisposición genética como la historia familiar de la diabetes tipo 2 o de la dislipidemia familiar, que también es muy común en nuestro país. Pero ¿por qué el aumento de peso es uno de los más importantes? Porque ahorita más adelante, en la fisiología, que aquí les traigo algunos cuadros muy representativos, la obesidad o este aumento de peso es realmente el predisponente o el principal factor que va a empezar a generar toda esta alteración fisiológica a nivel del sistema orgánico del paciente y nos va a empezar a alterar todo esto que mencionábamos en un inicio con la definición de la alteración de la glucosa, de la hipertensión, de la dislipidemia, de la obesidad central o centrípeta, que es la que más nos interesa en este caso. Y aquí me gusta mucho este cuadro porque de manera muy resumida nos hablan de los factores genéticos, los factores ambientales, pero si se dan cuenta nos hace o sobresalta este tema de la obesidad, ¿no? Cómo la obesidad va a llevar a esta hiperlipemia postprandial, aumento en los ácidos grasos libres, una inflamación leve crónica, llevándonos a una resistencia a la insulina. Es decir, el síndrome metabólico nos va a prevenir para llegar a la diabetes tipo 2. Ahorita lo vamos a ver en los criterios diagnósticos. Entonces, la obesidad me lleva a una resistencia a la insulina, me lleva a una alteración de una hiperinsulinemia, originando ahora sí la intolerancia a los glúcidos, diabetes tipo 2, a una disfunción endotelial y a una aterosclerosis y con ende, pues una hipertensión arterial, originando un aumento en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Este es un segundo cuadro que me gusta mucho, el cómo igual la importancia de cómo lo empiezan a desglosar desde la parte izquierda a la derecha, donde nos hablan de las variantes genéticas, mecanismos epigenéticos y factores ambientales, donde otra vez nos mencionan la obesidad, ¿no? Factor predisponente. Tejido adiposo, ¿qué va a suceder en este tejido adiposo, en esta obesidad central que vemos tan solo en ir en la vía pública sin tener el papel de médicos o el rol del médico? ¿Cuántas personas con obesidad o sobrepeso no vemos actualmente en las vías públicas? Esto nos va a llevar a un aumento de la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Y por qué importante esto? Porque estas interleucinas, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el MCP1, se han estudiado, hay estudios de la New England donde mencionan que se han considerado, tratando de considerar como criterios diagnósticos, pero no han sido suficientes los estudios, pero que son los principales citoquinas
proinflamatorias que nos va a llevar en el tejido adiposo al desarrollo de toda esta cascada que estamos viendo a la derecha, lo que va a ocasionar una dislipidemia heterogénica, una inflamación sistémica de bajo grado y la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues aumenta la lipólisis, va a disminuir la adiponectina. Y recordar que, entonces, ¿por qué me interesa que la adiponectina esté baja, está alta o baja? Yo siempre les digo a mis estudiantes, pues porque al final la adiponectina, recordemos que es una hormona que nos va a proteger de la inflamación, nos va a proteger justo de tener la resistencia a la insulina y va a ayudar a a la remoción del ácido graso. Pero si está disminuida, justo porque tengo mucho tejido adiposo localizado en un área de mi organismo, se va a ver disminuida y afectada esta función protectora, lo que va a generar ácidos grasos libres. Y esto nos va a afectar no solo al tejido adiposo, no solo a la parte periférica, sino desde el músculo esquelético, en el páncreas, en el hígado. ¿Por qué en el músculo esquelético? Bueno, recordando, ¿no? Nuestras clases, yo creo, de bioquímica que todos llegamos a llevar, pues empieza la disminución de la captación de glucosa, aumenta inflamación. En el páncreas, de manera general, se ven afectados los receptores GLUT4 para la insulina, entonces disminuye la secreción de insulina, se ven afectadas las células beta pancreáticas. Y en el hígado aumenta la gluconeogénesis, que recordemos que esto nos va a llevar a un aumento, a una producción de glucosa excesiva, nos va a llevar a una cascada de triglicéridos y de VLDL. Entonces, si lo comprendemos de esta manera en conjunto y no por separado, podemos ver que desde la obesidad del tejido adiposo se llega a ver toda esta cascada proinflamatoria que nos va a llevar a un aumento ahora sí a la resistencia a la insulina, que sería como el punto final, lo que nos va a llevar a la parte periférica, en los vasos sanguíneos, a un aumento de los receptores de AT2. Estos receptores, recordemos que pertenecen a lo de la angiotensina y su función es una vasodilatación. Pero se ha visto o mencionan en estudios que cuando está esta parte proinflamatoria o esta obesidad en el síndrome metabólico, se ven aumentados, pero esta vasodilatación solo se ve como factor protector en los grandes vasos, no en los pequeños. Entonces, ¿qué sucede con los ROS? Van a estar aumentados y obviamente va a haber una oxidación, va a haber un daño mitocondrial que me va a llevar a una alteración desde el tejido adiposo hasta la parte de la insulina y nos va a llevar a una vasoconstricción y por ende una hipertensión. Y es cuando a lo mejor llegan nuestros pacientes, y digo a lo mejor porque si es que tienen síntomas de hipertensión o si no, pues realmente nunca llegan hasta que ya tienen complicaciones severas. Dentro de esto, aquí les traje un cuadro que me pareció muy interesante y creo que lo más importante o las que más resaltan dentro de este síndrome metabólico, que son las citocinas y marcadores inflamatorios, donde a la izquierda ustedes están viendo los que están elevados y a su derecha los que están disminuidos. En general, recordemos que la interleucina 6 y 18 nos va a llevar a una resistencia a la insulina. La leptina, recordemos que es una hormona que nos ayuda a a la saciedad, pero ¿qué sucede entonces? Porque si está aumentada, la persona no tiene saciedad. Porque mencionan en los artículos que al existir este tejido adiposo en aumento va a haber una hiperleptinemia. Esto que genera es como una toxicidad al cuerpo y entonces en ese paciente se va a reflejar como aquellos pacientes que comen en exceso, en volumen, en cantidades grandes y no hay una saciedad. ¿Por qué? Por esta hiperleptinemia. La resistina aumenta la resistencia a la insulina, la proteína C reactiva al final es proinflamatoria. El factor de necrosis tumoral alfa, imagínense, está activo y es uno, yo considero que es uno de los más importantes dentro de estos citocinas y marcadores, porque este es el que nos va a predisponer a neoplasias, alteraciones en un futuro si esa persona no se detecta en tiempo o si se detecta y no se trata de manera adecuada, ese paciente puede aumentar el riesgo de cáncer o de alguna neoplasia en un futuro. El angiotensinógeno. El angiotensinógeno al final al verse alterado pues nos va a llevar a una vasoconstricción, a un aumento de la presión arterial y el inhibidor del activador plasminógeno 1, también abreviado como PAI-1, también se me hace uno de los más importantes porque es el que nos va a dar un factor de trombosis, ¿no? Al estar al elevado, perdón, se ha visto que nos lleva a trombosis lejos de una protección. Y la bisfatina, así, es una adiposina. Esta bisfatina realmente yo considero que está elevada y mencionan también que está elevada o se ha visto en estudios
que es cuando ya hay una complicación real en mi paciente. ¿Qué quiere decir? El síndrome metabólico no es una complicación. Como tal, no una complicación, es el inicio de una enfermedad o de enfermedades que nos pueden llevar a un paciente a ser dependiente. ¿No? La bisfatina ya está activa o te va a generar un daño a nivel orgánico específico, es decir, a nivel renal, a nivel cardiovascular o a nivel cerebral. Entonces, si estamos mencionando que estos están elevados con tan solo un aumento de peso sobre ese organismo, siendo sobrepeso u obesidad, todo esto va a estar elevado y no tenemos un control en el aumento del peso de mi paciente, pues esto va a seguir aumentando, no hay un límite para estas citocinas o marcadores. Y por lo tanto, se van a ver disminuidos los factores protectores, ¿no? La adiponectina, el receptor soluble de leptina, que me va a ayudar a lo de la saciedad, y la omentina. Ahora, entendiendo bien la definición, viendo que no, por eso les explicaba en un inicio que no es verlo por separado, sino verlo como un conjunto, un problema, pues sí, como una pandemia de obesidad en nuestro país, tenemos esta parte de la fisiología que nos va a llevar a una alteración en este metabolismo glucolipídico, llevándonos a un estado proinflamatorio y protrombótico, lo que nosotros debemos conocer como riesgo cardiovascular. Y es lo que debemos recordar y recordarles, a menos yo que pertenezco a Integración Básico Clínico 1, siempre les menciono a mis estudiantes, no solo es ver de, bueno, tiene sobrepeso, obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal de la OMS, y hasta ahí me quedo. No, ¿qué va a suceder con este riesgo cardiovascular? ¿Qué va a suceder con ese paciente si lo dejo ir, si no lo trato a tiempo, si no le explico lo que está pasando dentro de su organismo y la importancia de seguir el tratamiento? Aquí les traje este cuadro, este artículo que me gustó mucho, de cómo te dicen el objetivo terapéutico de acuerdo al LDL. Aquí les hago un asterisco. El LDL no está considerado dentro de los criterios diagnósticos ni dentro de la definición del síndrome metabólico. Sin embargo, por la diapositiva anterior, que es el riesgo cardiovascular, las guías de cardiología, de acuerdo a este tema, mencionan que es importante considerar el inicio de este tratamiento o iniciarlo, dependiendo de las cifras que nos estén arrojando en los laboratorios que nosotros solicitamos como médicos de LDL. ¿Y a qué objetivo debemos llegar? ¿Cuándo? Es decir, ya está en control o ya tenemos un factor protector más que un factor de riesgo para esta persona. Ahora, entonces, ya integrando todo esto que explicamos con el cuadro clínico, no solo nos quedamos con que, bueno, es una hipertensión, es una obesidad central, es una dislipidemia o es un estado protrombótico o una intolerancia a la glucosa. No, nos quedamos en que es realmente una bomba en la que el paciente está jugando o en la que el paciente, su organismo fisiológicamente está alterado y debemos cuidar desde un punto de vista desde que nosotros lo estamos inspeccionando en la exploración física hasta que lo estamos tratando. Y siempre les menciono a mis estudiantes, ¿no? Nosotros podemos ir haciendo diagnósticos desde que vamos viendo en la calle, en la vía pública, en el transporte, aquellos pacientes que a lo mejor solo con la inspección podemos detectar estos factores de riesgo, ¿no? La famosísima cantosis nigricans, que todos lo decimos como estudiantes o lo dicen los estudiantes, ¿no? Pero ¿qué es la cantosis nígrica? Sí, es la coloración, negruzca en los pliegues, pero ¿por qué se genera? Pues porque al final hay un aumento de queratinocitos, un aumento de melanina por esta alteración de la insulina, por esta alteración metabólica desde el hígado, desde la obesidad central. ¿Cómo es que todo esto que está pasando dentro del organismo se refleja en la piel de nuestro paciente? Y otro de los signos clínicos, pues son los xantomas, ¿no? En las áreas tendinosas, sobre todo en los extensores de las manos o en los tendones del Aquiles, donde nos habla de hipercolesterolemia, dislipidemia y muchas veces esto nos conlleva a una resistencia a la insulina. Ahora bien, dentro de los criterios diagnósticos, aquí les traje un cuadro, ahorita se los voy a presentar, donde nos mencionan los de la ATP3, de la AJA, de la OMS y de la Federación Internacional de la Diabetes. Este cuadro, si se dan cuenta, los años están desde 1989 hasta el 2009, pero me pareció interesante y les subrayé o les resalté los criterios que son más importantes y que se han seguido estudiando hasta la actualidad de acuerdo a la AJA en el 2005. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Cuál vamos a tomar entonces para tener estos criterios o este diagnóstico con nuestro paciente? Bueno,
En la medida clínica tenemos a los que son del grupo europeo de la resistencia a la insulina, que es EGIR, de la Organización Mundial de la Salud, del panel de tratamiento del adulto 3, de la Asociación Americana de Endocrinólogos, de la Federación Internacional de Diabetes, de la Asociación Americana del Corazón. Y bueno, cómo todo esto nos va a llevar a diferentes criterios. Ahora, pongamos atención. Dentro de estos criterios diagnósticos, los que se consideran ahorita los fidedignos para hacer este diagnóstico son los ATP3, que van mucho de la mano con los de la AJA. No tienen tanta diferencia, solo en algún punto. Pero ahorita lo vamos a mencionar, que casi siempre es cuando mencionan lo del tratamiento en esto de los triglicéridos y del HDL. Pero el ATP3, ¿por qué es que se considera uno de los criterios y no porque el de la OMS o hasta el de la Federación Internacional de la Diabetes? Porque el ATP3, al igual que la AJA y el IDF, no mencionan la resistencia a la insulina como un criterio, a diferencia de las otras. Y era por lo que les mencionaba en la definición de nuestra ponencia. Como tal, el síndrome metabólico te está mencionando que hay una resistencia a la insulina, más no es que ya existe la diabetes tipo 2, porque el síndrome metabólico, dentro de muchos artículos que de hecho debaten de esto, mencionan que al existir ya la enfermedad de diabetes tipo 2 ya no estaríamos hablando de un síndrome metabólico, ya estaríamos hablando de una complicación y de una enfermedad que no se logró prevenir en tiempo y forma desde su punto de partida, que es el síndrome metabólico. Entonces, el ATP3 por eso en la resistencia a la insulina, si se dan cuenta, dice que ninguno, que solo se considera de tres de estos cinco criterios, que es la obesidad central, que va de la mano del AJA en el mismo número, modifica un poco la Federación Internacional de la Diabetes, los triglicéridos, más de 150. A diferencia de la AJA, aquí te dicen más de 150 o que ya estén en tratamiento para esta dislipidemia. Al igual que el HDL en hombres y en mujeres, menos de 40 miligramos por decilitro y menos de 50 miligramos por decilitro. En la tensión arterial, todos manejan tanto la ATP3 como la IDF y la AJA, mayor o igual a 130/85. Y en la glucosa, aquí les coloqué este cuadro porque en el artículo que he revisado, que nos menciona que es del 2005, los del ATP3, pero hay un artículo de revisión del 2007 para confirmar esta cifra. En el 2001, aquí si yo quito este cuadrito, dice arriba de 110 miligramos por decilitro, pero actualmente no son 110, es arriba de 100 miligramos por decilitro, así como en estas, que es el IDF y el AJA, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, miren, el IDF al final dice diabetes mellitus tipo 2 previamente diagnosticada. Entonces, por este tipo de criterios es que se van como quitando dentro de lo que se ha propuesto para el síndrome metabólico y es por eso que se queda solo el ATP3, porque es el único que no considera que esté o en tratamiento o que tenga diabetes tipo 2 o que esté alterado alguna otra situación. A diferencia de la OMS, en donde la OMS ya nos habla de que hay diabetes tipo 2 y que a fuerzas tiene que cumplir esta diabetes tipo 2 o intolerancia a la glucosa, más estos dos criterios, ¿no? Algunos de estos dos criterios, perdón. Y que aparte menciona el índice de masa corporal. Aquí, ¿por qué le subrayé el índice de masa corporal? Porque de acuerdo a estudios endocrinológicos, igual asociaciones y en la escuela al final, en la residencia en la especialidad, nos mencionan que el índice de masa corporal sí, o sea, sí ayuda en un inicio para saber esta parte del índice de masa corporal, pero no es algo específico y mucho menos algo de lo que yo como médico me pueda solo basar para decir si está con sobrepeso o obesidad. Y muy, muy lógico el ejemplo que nos mencionan siempre, ¿no? No es lo mismo que yo pese a una persona que pesa 100 kilos, pero es puro tejido muscular porque trabaja mucho en su cuerpo, a una persona que pese 100 kilos y que entonces no tiene nada de músculo, pero sí tiene mucho tejido adiposo. Ambos estarían en un grado de obesidad, pero no los dos tienen una obesidad o un tejido adiposo aumentado. Por eso es que el índice de masa corporal sí nos ayuda en un inicio, pero no nos podemos fiar de este parámetro. Lo que nos recomiendan es que nos vayamos a la composición corporal de esa persona. Casi siempre en estos pacientes con alteraciones de síndrome metabólico es trabajar en conjunto, no solo con el nutriólogo, sino hasta a veces con personas certificadas en ejercicio físico estipulado solo para esto para ayudar a disminuir el tejido adiposo y aumentar la masa muscular.
más el tratamiento si es que llegara a requerir el tratamiento. Ahora, más adelante, en la siguiente diapositiva, les desgloso como tal entonces los tres que más se llegan a usar o a mencionar en la parte médica, pero recordemos que el ATP3 son los que son fidedignos para para este criterio diagnóstico de síndrome metabólico. En la OMS, como bien les dije, debe tener la presencia de diabetes tipo 2 y este me gusta, en la OMS, porque es la única que considera la microalbuminuria, ¿no? Que es la única que empieza a estudiar esta parte o a valorar esta función renal que está pasando y que tiene que ver con lo de creatinina, la albúmina, si ya hay una alteración y que la pueda detectar en tiempo y forma, a diferencia de las otras que no lo existen. En la Federación Internacional de Diabetes igual nos mencionan que debe tener la obesidad central más dos de estos criterios, ¿no? Y que al final nos habla que puede tener una glicemia basal más de 100 o diabetes tipo 2. Y ya al finalizar, pues el ATP3, ¿no? Que son los actualmente elegidos, considerados para este síndrome metabólico, donde nos dice tres o más de estos, con que los cumpla tu paciente, tenemos criterios diagnósticos para síndrome metabólico, que es el perímetro de cintura, más de 102 centímetros en varones, más de 88 en mujeres, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40, menos de 50 en mujeres, presión arterial mayor o igual a 130/85 y glucemia basal más mayor o igual a 100 miligramos de decilitro. Y algo respecto a la presión arterial, bueno, si se fijaron en la tabla, había unos criterios que mencionaban la presión arterial mayor o igual a 140/90. Y desde mi punto de vista, yo digo, bueno, si yo soy el médico de estos pacientes, obviamente prefiero detectarlos desde una presión arterial de 130/85 a una de 140/90, en donde a lo mejor mi paciente pueden ser muy poco la diferencia, pero en persona puede ser mucha la diferencia de la cual yo tenga que estar tratando o enfrentando junto con mi paciente para llegar a un objetivo. Ahora, esta diapositiva, fíjense que al estarla generando, para nuestra plática, sí me generó un gran impacto al conocer que existen ya criterios diagnósticos para síndrome metabólico en edades infantiles. ¿Y por qué gran impacto? Porque digo, ¿cómo es que los niños han llegado a este grado de obesidad y que al final si nosotros como médicos sabemos lo que va a pasar? ¿Qué pasa desde los cambios de células, ¿no? Desde que vemos lo de la histología, que cambian los receptores del gusto, que se va adaptando nuestra microbiota, toda esta parte, digo, ¿qué impacto tiene? ¿Qué enfermedades van a ser detectados en tiempo? ¿Van a poder cambiar su estilo de vida? ¿O no o van a ser de los muchos que no puedan cambiarlo y lleguen a enfermedades crónicas o a complicaciones muy crónicas o agudas y terminen mal? Y entonces yo digo, todo empieza desde la educación, ¿no? Desde el entorno familiar, el entorno social. Y yo lo veo con mis estudiantes en la otra asignatura donde vemos cómo esta parte del entorno y no solo la parte biológica se ve afectada y afecta muchas veces la parte biológica de mi paciente y es debido a eso su enfermedad, ¿no? El que a lo mejor desde niños les damos refrescos, les damos dulces, los acostumbramos a un estilo de vida, a unos hábitos alimenticios no sanos. En las escuelas, ¿no? Que ahora ya se ve más regulado, pero pues aún así siguen existiendo, la baja de ejercicio físico, ahora, ¿no? La otra pandemia que tenemos de siempre estar con el celular o las pantallas para que esté contento y no esté dando lata en la casa. Entonces, estos criterios diagnósticos, de acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes, es importante que ustedes conozcan que solo se lleva a cabo en pacientes de 10 a 15 años y que son estos que aquí se desglosan y que toman de punto de partida la obesidad central, donde ven la circunferencia de la cintura, en donde hay un mayor de percentil de 90 para la edad y sexo, perdón, más dos de estos componentes. Presión arterial sistólica y diastólica, o sea, mayor al percentil 90. El HDL colesterol menos del 40 o menos del percentil 5. Triglicéridos más del percentil del 90 nacional para la edad y sexo. Y la glicemia más de 100 o con diagnósticos de diabetes tipo 2. O sea, leer esto es como un impacto de cómo un niño de 10 a 15 años va a tener todas estas alteraciones en su organismo. ¿Y por qué nada más en estas edades? Porque nos mencionan que en menores de 10 años no han existido o no se han establecido aún criterios diagnósticos
para decir, son estos para el síndrome metabólico. Lo único que mencionan es que debemos como médicos tener este ojo clínico y preventivo para evitar o tratar los factores a los que ya está expuesto, ¿no? Si vemos que tiene pues su circunferencia abdominal aumentada, que es alguien sedentario, bueno, estimular a que se vaya quitando este tipo de factor para no llegar a estos criterios de 10 a 15 años. Y en mayores de 16 años, bueno, ya los criterios diagnósticos mencionan que ya se tratan como los adultos, es decir, los del ATP3. Ahora, llegando a esta parte del manejo y tratamiento integral, ya que vimos desde la definición cómo es que se altera la parte bioquímica, la fisiológica, lo que nosotros debemos dominar como médicos para entender el cuadro clínico, con ello el tratamiento y con ello los criterios diagnósticos, de dónde salen estos criterios diagnósticos. Bueno, pues en el manejo y tratamiento integral mencionan. Y pues sí, como en todas enfermedades, no hay un tratamiento específico, no hay una receta que digamos, primero empiezas este medicamento, después este medicamento y si no este medicamento. Realmente no. El tratamiento se va a otorgar de manera individualizada respecto a lo que nosotros estamos detectando desde nuestra consulta médica y su entorno, ¿no? No nada más lo que pasa en el consultorio, es lo que les explico mucho a los estudiantes, no es lo que pasa en el consultorio, también tienes que ver si su familia con la que vive, si tiene red de apoyo. Te puede decir que vive con 10 integrantes familiares, pero ninguna le da un red de apoyo y al contrario te lo atrae más a un factor de riesgo de cómele, te traje el pastelito, te traje el refresco, ay no, ¿cómo vas a comer verduras? Tira eso, a ver, te traje unos tacos, ¿no? El entorno social es importante para saber desde dónde voy a abordar a mi paciente. El tratamiento orientado en los niveles de prevención. ¿Y a qué me refiero a los niveles de prevención? Es importante que yo lo detecte como médico, sí, independientemente del área en la que yo me encuentre, porque es como voy a tener mi objetivo terapéutico. No es lo mismo que yo tome a un paciente en el periodo prepatogénico, donde solo estoy conociendo la historia clínica, que tiene factores de riesgo por antecedente heredofamiliar, por antecedente de factores de riesgo en ocupación, pues sus horarios laborales, su tipo de alimentación que no lo permite, o el sedentarismo. Bueno, voy a hacer una promoción a la salud, una protección específica, tal vez a este paciente lo refiero a asesorías o a estos grupos de plática que existen en algunas clínicas acerca de estas enfermedades y cómo tratarlas, o que ya hay hasta clínicas que organizan actividades de ejercicio grupales y sociales que además de que interactúas con la sociedad, además de eso, pues estás protegiendo tu salud y es como una motivación para seguir yendo, ¿no? Y a diferencia del periodo patogénico, donde ya está la prevención secundaria. Y aquí en esta del periodo patogénico, es bien importante identificar la prevención secundaria, es decir, que ya está la enfermedad, pero todavía no existen complicaciones o síntomas agudos que me puedan llevar a mi paciente a algo mayor, algo grave, ¿no? Por eso dice limitación del daño. No es lo mismo que yo detecte a mi paciente con síndrome metabólico y detenga todas estas enfermedades que están dentro de la definición a un paciente que ya me llegue infartado y diga, no, pues es que no sabía el paciente, nadie nunca fue a la consulta o nunca lo detectaron o tenía un mal apego al tratamiento, etcétera. Entonces, en la prevención secundaria es más un tratamiento oportuno y un mejorar su salud y un diagnóstico precoz. En la prevención terciaria, lamentablemente aquí la enfermedad ya está bien establecida y lamentablemente muchas de las personas que llegan a la consulta ya se encuentran en la prevención terciaria entre la secundaria y la terciaria, que es cuando ya están con la enfermedad establecida, ya hay complicaciones como tal, y ya lo que yo me tengo que enfocar no es prevenir ni darle pláticas, o sea, sí, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es que esas complicaciones no sigan avanzando para generar dependencias. ¿Y por qué menciono mucho esto de dependencias? Porque al final, una hipertensión maltratada, una diabetes tipo 2 maltratada, una obesidad maltratada, en general nos va a llevar a qué? A lo que ya conocemos todos, ¿no? Un infarto agudo al miocardio, un evento cerebrovascular, un daño renal crónico que requiera diálisis o hemodiálisis, o una alteración que me comprometa la vista, que son los principales órganos blancos a los cuales va cualquiera de los que conforman el síndrome metabólico y que al final me va a hacer a mi paciente dependiente. Y aquí otra vez esta parte, ¿tiene una red de apoyo? ¿Cómo está su economía, su nivel educativo? El rol que desempeña es el proveedor de la casa. ¿Qué va a pasar con ese proveedor o la proveedora si ya no, ya tiene limitaciones?
Ya no lo voy a tratar con solo asesorías o solo con un tratamiento oportuno. Voy a tratar de rescatar o de frenar lo más que se puede esta complicación aguda para mejorar esta independencia, ¿no? Esta actividad básica en la vida diaria. Y existe otra prevención cuaternaria, que no lo menciona aquí el cuadro, es una de las que se agregan, pero la prevención cuaternaria, lo más importante de ella es recordar que como nosotros allí ya les mencioné, ¿no? El paciente con todas las complicaciones, ya es un paciente dialítico y con alteración de retinopatías. Lo que debemos cuidar es no dar polifarmacia o solicitar estudios que no se requieren, no llenarlo de cosas que no se requieran. Queremos hacer todo en ese momento con ese paciente cuando a lo mejor pudimos hacerlo desde que llegó, solo porque es que me preocupa porque mi mamá tiene diabetes y yo ya veo que tengo aquí negrito y me han dicho que tengo negrito y eso no está bien, ¿no? Entonces, debemos cuidar esta parte desde cómo captamos a nuestros pacientes. Y aquí les puse un ejemplo que se ven mucho en la consulta, más en urgencias, y que el tratamiento dirigido, ¿no? Y ahorita el paciente A me recuerda mucho y se los puse por eso joven, porque era un hombre de 29 años y llegaba con nosotros por una trombosis, por una hipertensión recién diagnosticada y tenía su obesidad central. Este paciente A cumple con criterios para la parte de síndrome metabólico, sí. El paciente B, que todos en algún momento hemos escuchado, 65 años, tiene antecedente de infarto, hipertensión, obesidad central y dislipidemia. Paciente C, la mujer, 35 años, fumadora, resistencia a la insulina, obesidad central y su HDL menos de 40 miligramos por decilitro. ¿A ellos los voy a tratar igual? No, tan solo por la edad, tan solo por el sexo y tan solo por todos los antecedentes, tanto patológicos como factores de riesgo que les estoy mencionando. No los voy a tratar igual, aunque la mayoría tenga mucha predisposición para llegar a las mismas complicaciones. Ahora, entonces, dentro de la AJA, de los artículos de la TP3, de la Federación Internacional de Diabetes, muchos coinciden, demasiados coinciden en este punto, en donde el principal, ¿cómo se dice?, tratamiento de elección es el cambio en el estilo de vida, ¿no? La dieta mediterránea o DASH son de las más aceptadas actualmente. Pero no solo eso, sino que si mencionamos que la obesidad central o el aumento de peso es el problema inicial para todo lo demás, pues entonces sí, tenemos que mejorar este cambio en el estilo de vida. ¿Por qué es difícil? Porque no estamos acostumbrados. Y desde que nosotros le decimos a un paciente es que tiene que mejorar la alimentación o lo voy a mandar a nutrición, ya hay ya no, ya hay una negación muchas veces. Ya dicen, me van a poner a dieta, ¿no? Y no es que te pongan a dieta, es más bien te van a enseñar a comer bien dentro de todos los años que no has aprendido a comer bien y a saber comer. El ejercicio aeróbico como el segundo punto de moderada intensidad, siempre y cuando teniendo bien claro el riesgo cardiovascular del paciente, que les menciono mucho a los estudiantes, no lo vas a poner a hacer ejercicio, aunque sea aeróbico, si tiene un LDL muy arriba, porque te va a llegar a urgencias por una angina inestable o hasta por alguna alteración, ¿no? O estos pacientes que fallecen de la nada también en los gimnasios, pues algo estaba pasando. ¿Y qué es moderada intensidad? Bueno, 30 minutos, 5 veces a la semana, siempre con vigilancia. Y el número 3, tratamiento farmacológico. Aquí les puse el asterisco porque la guía de la AJA menciona que estos solo sí son refractarios a a los dos puntos anteriores. Es decir, que ya lo viste, está súper negado al cambio del estilo de vida, no hay nada de ejercicio, bueno, inicias la metformina, pero solo si ha sido refractario. Y obviamente inicias el tratamiento dirigido, ¿no? Si hay dislipidemia, pues algún para dislipidemia, si para la hipertensión, algún tratamiento para hipertensión, pero de primer punto es cambiar el estilo de vida. Estos pacientes no se van a citar en un mes ni en 2 meses. Son pacientes que tienes que estar viendo cada semana, cada 2 semanas, en lo que ellos se van adaptando, en lo que vas conociendo más este entorno que les mencionaba, la familia, si hay un buen apoyo, la parte social, desde en que se ocupan, es lo mismo un obrero que trabaja turnos nocturnos cada 48 horas sin horario de comida y que aparte llegue a casa y no, y que sea el proveedor y tenga que conseguir esa persona la comida porque no hay comida en casa, a una persona que trabaje de 8 a.m. a 2 p.m. de manera administrativa, con la alimentación, con horarios libres, con el sueño. Y este es otro punto que se ha estudiado. Mencionan que las personas que no tienen una buena calidad del sueño ni horas de sueño, es un factor de riesgo que se está estudiando para ser predisponente al síndrome metabólico.
La parte económica, pues obviamente, y a nivel educativo, desde cómo le voy a explicar a mi paciente y por qué me interesa saber su nivel educativo, para saber cómo me voy a dirigir a esta persona. No es lo mismo una persona que me llegue diciendo o preguntando, es que lo leí en un artículo, lo leí en Facebook, a otros de, pues, no sabía, ni siquiera sé qué es la insulina, o mitos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esto para dar un tratamiento integral en nuestro paciente y creo que con esto finalizo. Ah, y estos artículos, se los coloqué aquí, no hablan como tal solo del síndrome metabólico, hablan mucho de los niveles de medicación cardiovascular y que existen ya nuevas definiciones donde hablan del síndrome cardiorrenal metabólico, en donde esta parte ya afecta la parte cardíaca y renal, ya consideran estos dos puntos, pero es secundario al síndrome metabólico. El otro donde nos hablan de cómo la alteración del síndrome metabólico a nivel cerebral, lo que les hablaba de la disfunción cognitiva, desde la microbiota intestinal, desde cómo esto nos va a afectar, no ahorita como jóvenes, pero cuando seamos adultos mayores se va a ver toda la repercusión. Y los efectos de las dietas que les mencioné en esta parte del síndrome metabólico y cómo van a ayudar al riesgo cardiovascular o cardiometabólico. Y ahora sí, con esto finalizo. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Quedo abierta a sus comentarios. Muchas gracias, Dani, por tu ponencia y no sé si alguien quiera levantar la mano para preguntar algo, comentar algo. Eh, doctora, por favor, Guadalupe. Bueno, yo creo que en primer lugar felicitar a la doctora Albarrán porque creo que manejó de manera muy completa y profunda, a su vez sencilla, todo lo que es el síndrome metabólico. Y creo que el factor más importante, como usted también lo mencionaba, es la obesidad, ¿no? Que es la que va a generar todos los diferentes los componentes del síndrome metabólico. La obesidad, los adipocitos son perdón porque estoy media ronca. Los adipocitos, actualmente el tejido adiposo se considera como un órgano endocrino, ¿no? Donde se produce gran cantidad de las citocinas que comentaba, de todo esto del proceso inflamatorio de baja especificidad que caracteriza no solamente a la obesidad, sino también a a la diabetes mellitus, ¿no? Y en donde hemos visto que la gran cantidad, como mencionaba usted, de ácidos grasos que son liberados hasta a través del sistema porta hacia el hígado, producen la resistencia a la insulina a través del ciclo de Radle y de la gluconeogénesis y las alteraciones en la captura de glucosa a nivel del músculo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ya hemos avanzado mucho en tiempo en cuanto a los componentes del síndrome metabólico, pero ¿qué estamos haciendo? Y creo que el enfoque que usted le da, manejado desde la casa, desde la familia, del trabajo, juega un papel muy importante, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo las modificaciones del estilo de vida. Y la otra cosa importante es que para el diagnóstico no se requiere medir la resistencia a la insulina, que además es muy compleja, ¿no? A través del HOMA, Sí. sino que es clínico, ¿no? Precisamente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? Y creo que debemos de manejarlo integralmente a través de sus diferentes componentes, ¿no? Entonces yo creo que muy interesante su plática y pues la felicito nuevamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Guadalupe. No sé si alguien más quiera complementar, preguntar algo, tenga alguna duda, comentario. Pues al parecer todo quedó muy claro y hay muchas felicitaciones acerca de tu presentación, Dani. Muchas gracias Gracias. por estar con nosotros en este seminario. Muchas Eh, gracias. Sigue abierta la invitación para el siguiente seminario que va a ser en noviembre para que ya recibirán la invitación igual por el canal de Telegram. Agradecemos que estén aquí. Vamos a también abrir un espacio para compartir estas sesiones a través pues de una, de la página o del aula para que ustedes puedan verlo más adelante.